Percepciones que tienen los profesionales de la política de Guatire acerca de la legalización de las drogas en Venezuela. En el mundo, la legalización de las drogas se ha tomado en una discusión recurrente. La guerra contra las drogas causa encarcelamientos masivos en los Estados Unidos, corrupción, desestabilización política, violencia en Latinoamérica, Asia y África, hasta abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, y afecta negativamente la vida de millones de personas. En Latinoamérica ha habido 180.000 muertos por la guerra contra las drogas, y este es un problema que se ha tratado mal desde hace mucho tiempo, por ser visto de una manera dogmática e ideológica, pues se tiene que ver desde un punto de vista más inteligente. En países de Europa, como Portugal y Suiza, se ha mejorado la calidad de vida de los drogadictos y se ha reducido el índice de criminalidad con políticas innovadoras sobre las drogas y su legalización. Venezuela es uno de los países con más índice delictivo en todo el mundo. Venezuela es el único país que tiene 4 de sus ciudades entre las primeras, siendo el número 10, siendo Caracas la que encabeza el ranking con 130.35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros creemos que los políticos son agentes de cambio y pueden darle una solución a estos problemas. Dadas estas circunstancias, nuestro proyecto trata de medir las percepciones que tienen los profesionales de la política de Guatire acerca de la legalización de las drogas en Venezuela. Interrogante: ¿cómo son las percepciones acerca de la legalización del consumo de drogas en Venezuela que tienen los profesionales de la política de Guatire? ¿Qué nivel de conocimiento sobre la legalización del consumo de drogas en Venezuela poseen los profesionales de la política de Guatire? ¿Qué beneficios pudiera tener la legalización del consumo de drogas en Venezuela de acuerdo con los profesionales de la política de Guatire? ¿Qué efecto tendría la legalización del consumo de drogas sobre el índice de consumo en Venezuela de acuerdo con los profesionales de la política de Guatire? De este modo, nuestro proyecto se convirtió en un proyecto no factible, teniendo como objetivo general analizar las percepciones que tienen los profesionales de la política de Guatire acerca de la legalización del consumo de drogas en Venezuela durante el segundo trimestre del año 2018. Como apoyo se tomaron en cuenta diversos trabajos de investigación, como por ejemplo uno en Colombia, de Germán Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez García, titulado La legalización por vía judicial del consumo de la dosis personal de droga, un desafío al sistema democrático en América Latina, que habla de determinar si la legalización del consumo de sustancias psicoactivas a través de la vía judicial constituye un desafío del sistema democrático en América Latina, presentando diferentes casos en diferentes países donde despenalizan el uso de sustancias obteniendo resultados gratificantes, lo que ayuda a obtener una perspectiva más amplia de qué pudiera llegar a pasar si se legaliza el consumo de sustancias ilícitas en algún país. Otro trabajo al que se le fue consultado fue al de Arlene Beth Tigner, en su seminario titulado Legalización de las drogas entre las políticas de seguridad y la salud pública, que se trata de hablar acerca de la securitización de las políticas antidrogas en términos conceptuales, las drogas y el aporte que recibió América Latina de los Estados Unidos, y reflexión sobre hasta qué punto podemos mejorar los métodos de cambio de paradigma. Este trabajo, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI de Cali de Colombia, nos ayuda a saber qué tan discriminada está Latinoamérica en la guerra contra las drogas, que países de alto consumo como Estados Unidos en su misión antidrogas se vuelve más una guerra de un país contra otro que una guerra de la sociedad combatiendo un problema. Y por último, tenemos uno de Estados Unidos, cuyos autores son Robert L. DuPont y Eric A. Bosch,
quienes realizaron una investigación titulada Política de drogas, legalización y reducción de daños, donde explican que aunque la legalización de las drogas ayudaría a reducir algunas consecuencias legales, un aumento en el consumo de estas conllevarían a consecuencias perjudiciales. En este trabajo se recolectaron diversas opiniones legales y sociales acerca de la legalización de las drogas y se extrajeron datos del índice de muertes por sustancias tanto lícitas como ilícitas, tomándose como un aporte para el estudio. Así, esta investigación es de gran ayuda debido a que permite tener una guía metodológica de los pasos a seguir para obtener datos de campo que se podrían llegar a utilizar para alcanzar los objetivos de este proyecto. Una de las bases legales de la investigación proviene de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 20 de diciembre de 1999. Esta ley tiene como objeto definir que solo se podrán realizar confiscaciones de bienes cuando se trate del tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El artículo 16 se plantea de forma negativa con la investigación debido a que sigue regularizando el uso de drogas y sigue dando un mal enfoque a la guerra contra el narcotráfico. Otra base legal proviene de la Ley Orgánica de las Drogas de 2010, aprobada el 15 de septiembre de 2010. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalización en el territorio nacional, a que serán sometidos los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El artículo 27 de esta ley también se relaciona de forma negativa, pero también se relaciona de forma positiva con la investigación, ya que es imposible el traslado de drogas, lo cual dificulta las labores del narcotráfico. Pero si la droga fuera legal, comercializar y consumirlas, no existiría tal narcotráfico de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sección primera de la importación y exportación. La base legal final de la investigación proviene también de la Ley Orgánica de las Drogas. El artículo 24 de esta ley afecta positivamente a la investigación, ya que propone que el laboratorio puede experimentar con sustancias psicotrópicas y con estupefacientes para la creación de medicamentos, y esto se podrá ver como un paso más cerca a la legalización. El diseño de esta investigación es de campo, no experimental. En la investigación se analizarán varias variables, por lo que se define como multivariable, y se realizará un solo momento, en lo cual indica que es un diseño transaccional contemporáneo, en el presente. La información se obtendrá de fuentes vivas y en su ambiente natural, con un enfoque cualitativo. Finalmente se hará una investigación analítica de tipo aprensivo, cuyo objetivo es tratar de evaluar y determinar el nivel de conocimiento que poseen los profesionales de la política de Guatire con respecto a la legalización de las drogas. Para fines de la investigación, la población de estudio está representada por 13 profesionales de la política de Guatire y la muestra de investigación está representada por 2 profesionales de la política de Guatire. Debido a inconvenientes que se presentaron en el momento de la aplicación del instrumento de recolección de datos, por ende el muestreo es no probabilístico accidental. Para esta investigación se aplicaron 2 técnicas en la recolección de datos. En primer lugar, una encuesta cuyo instrumento de recolección de datos es un cuestionario que consta de 9 preguntas cerradas de selección simple. Y la segunda técnica es la entrevista, cuyo instrumento para la recolección de datos fue una guía de entrevista que consta de 7 preguntas abiertas, donde el entrevistado dará su opinión sobre la legalización de las drogas en Venezuela. Además, será entrevistado con audio sin video. Presentación y análisis de resultados. Encuesta. El sujeto número 1 respondió correctamente 5 de 9 preguntas de la encuesta.
y el sujeto número 2 respondió correctamente 7 preguntas de 9 de la encuesta. Entrevistas. La respuesta de las entrevistas es un análisis de las 2 respuestas que dieron los sujetos. Pregunta número 1. ¿Cuál es su percepción acerca de los psicotrópicos y o estupefacientes? Se indica que las percepciones que tienen los entrevistados sobre las drogas es de peligro, debido a la poca prevención que ha tenido este tema en la sociedad. Pregunta número 2. ¿Qué percibe usted con respecto a la legalización de los psicotrópicos y o estupefacientes? Se entiende que los entrevistados coinciden en que la legalización de drogas es un daño para la sociedad por causa de conciencia, incapacidad sobre este tema y diminuta información. Por lo tanto, no están de acuerdo. Pregunta número 3. ¿Qué impacto cree que traería dicha acción a la sociedad venezolana actual y por qué? Se explica que la acción de legalización afecta de grave manera a la sociedad por nuestra cultura y falta de educación sobre las drogas, provocando más crimen. Pregunta número 4. ¿Conoce usted algún país en el que haya decretado legal el consumo de sustancias psicotrópicas y o estupefacientes? ¿Y qué opina de esos países? Se comprende que ambos entrevistados conocen del tema debido a la explicación de los países europeos y latinoamericanos. Su opinión es que esos países, al tener otras costumbres y educación, brindan un mejor uso a esas leyes como es la medicina. Pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre los países que han implementado esa medida y Venezuela? Los entrevistados expresan que las diferencias de esos países y Venezuela es por las distintas mentalidades y educaciones, por lo cual la diferencia más destacada es la sociedad. Pregunta número 6. ¿Cree usted que al legalizar el consumo de psicotrópicos y o estupefacientes en Guatire disminuiría considerablemente el índice delictivo? Los entrevistados coinciden en que el índice delictivo no disminuye, sino aumenta, creando adicciones, hurto para compra de estupefacientes, dando como resultado un conflicto descontrolado. Número 7. ¿Cómo piensa que influirá la legalización de los psicotrópicos y o estupefacientes en la sociedad de Guatire? La legalización de las drogas en la sociedad de Guatire provocaría un descalabro de control social, perjudicando aún más a la comunidad. Primero, se tiene que educar e informar para que esta medida cause un impacto positivo en la sociedad. Síntesis de los resultados. Número 1. Se puede concluir que a pesar de los distintos pensamientos políticos, ambas personas coinciden en que las drogas causan malas influencias y riesgo social. Número 2. Se considera que los venezolanos no están preparados para la legalización de drogas. Esto da a entender que tenemos una cultura que debe rectificarse para mejorar como sociedad. Número 3. Se deduce el impacto de que este tema es peligroso en esta sociedad, pero al modificar nuestra educación puede llegar a ser beneficioso. Número 4. Se entiende que los entrevistados alegan por países más avanzados que han decretado legal el consumo de drogas, que son por causas médicas, y además los del primer mundo, al tener mejor conciencia, pueden consumir de forma recreativa. Número 5. Se llega al comprendimiento de que los otros países, al tener distinta cultura y mayor información de drogas que Venezuela, son la causa por la que la sociedad venezolana debe madurar conscientemente como país. Número 6. Se expresa que en Guatire los delitos solo aumentarían al legalizar el consumo de drogas, pero si se modifican las leyes, se toman prevenciones y conciencia y otras mencionadas, se puede alegar que el índice delictivo puede disminuir. Número 7. Se puede concluir que al no estar capacitados en este tema solo se afecta de manera negativa, dejando en claro, como se ha repetido anteriores veces, que se debe mejorar la mentalidad y aplicar con las leyes. Con los resultados se muestra que los profesionales de la política de Guatire poseen un 66,67% de conocimiento
lo que nos indica que es un buen nivel de conocimiento. Conclusiones. Primer objetivo específico: indicar el grado de conocimiento sobre la legalización del consumo de drogas en Venezuela que poseen los políticos venezolanos. Se lograron señalar cuánta información poseen los políticos venezolanos y así determinar si estaban aptos para aportar opiniones concretas en relación al tema de la legalización de drogas. Segundo objetivo específico: precisar los beneficios que pudiera tener la legalización del consumo de drogas en Venezuela de acuerdo con los políticos venezolanos. Se ubicó una de las funciones más prácticas de ciertos psicotrópicos y estupefacientes, la cual es la medicinal. Tercer objetivo específico: explicar el efecto que tendría la legalización del consumo de drogas sobre el índice de consumo en Venezuela, de acuerdo con los políticos venezolanos. Se analizó que varios índices delictivos, de consumo y laboral se irían a escalas nada favorables debido a la falta de madurez y de educación en la sociedad venezolana. Objetivo general: analizar percepciones que tienen los políticos venezolanos de Guatire acerca de la legalización del consumo de drogas en Venezuela. En relación a los datos recolectados, se aprecia que la percepción de los políticos en base a la legalización de psicotrópicos y o estupefacientes no es a favor, debido a la falta de madurez y de educación que posee la sociedad venezolana. Primera interrogante: ¿cómo son las percepciones acerca de la legalización del consumo de drogas en Venezuela que tienen los políticos venezolanos? Sus percepciones son medianamente objetivas, pero siguen siendo negativas debido a las consecuencias negativas que posiblemente puedan llegar a suceder en la sociedad. Segunda interrogante: ¿qué grado de conocimiento sobre la legalización del consumo de drogas en Venezuela poseen los políticos venezolanos? Poseen un conocimiento muy básico con respecto al tema. Tercera interrogante: ¿qué beneficios pudiera tener la legalización del consumo de drogas en Venezuela de acuerdo con los políticos venezolanos? Según los entrevistados, el libre consumo no traería ningún beneficio debido a la falta de madurez y de educación en la sociedad, a menos que sea un consumo medicinal. Cuarta interrogante: ¿qué efecto tendría la legalización del consumo de drogas sobre el índice de consumo en Venezuela, de acuerdo con los políticos venezolanos? Por lo que se opina y se cree, según los entrevistados, que el índice de consumo podría aumentar debido a la inmadurez social que la nación de Venezuela posee. Para concluir, se puede determinar que los políticos venezolanos tienen un muy buen grado de conocimiento sobre este tema, por lo cual su percepción es que los venezolanos tendrían un descontrol social y cultural, debido a que produciría un efecto de mayor adicción de consumo de drogas, robo y hurto para comprar estupefacientes. Pero esto demuestra que la sociedad venezolana debe reflexionar en educación y mentalidad para que las percepciones y efectos se modifiquen a positivos, porque se puede determinar que la legalización del consumo de drogas en Venezuela tiene sus beneficios como es la medicinal y se resuelve por la misma sociedad venezolana. Recomendaciones: realizar investigaciones similares en diferentes regiones del país para de esta manera alimentar la percepción que poseen los profesionales de la política en base a la legalización del consumo de drogas a nivel nacional, y también iniciar proyectos nacionales educativos para informar las consecuencias tanto negativas como positivas del consumo de sustancias psicotrópicas y o estupefacientes.